Buenos días, mi nombre es Neil Mentes, estudiante de Administración de Empresas, pertenezco al CEAD Guajira, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. En este día vamos a hablar del rol del auxiliar contable, cuáles son sus funciones y qué es lo que debe hacer dentro de la organización. El auxiliar contable es el encargado de realizar las actividades que se basan en el trabajo de soporte en el departamento contable de una empresa o institución. Este rol tiene varios componentes, como el mantenimiento de la información contable, que son las actividades contables de actualización de los libros contables y las cuentas que se van desarrollando mensual y anualmente. Y es la base de la información del estado financiero de las empresas. Realiza asientos contables y conciliaciones en los libros, o sea que el auxiliar de contabilidad suele ser el profesional que se encarga de monitorear continuamente la información contable y financiera, corregir errores y ajustar la información y los ajustes de la información contable. Trabaja el trabajo de facturación, también tiene esta responsabilidad que es una rama más distintiva y se adapta a la mayoría de las estructuras comerciales, de lo que es el componente de facturación. En última instancia, el asistente debe realizar el proceso de gestión de factura, así como cobro y recuperaciones. También realiza informes económicos, comunicaciones de índole económica, ya sea para el uso interno o para comunicación con terceros. La responsabilidad del auxiliar contable es redactar informes y archivos de contenido contable e informativo. Declaración de impuestos, también debe apoyar el tema de la declaración de impuestos siguiendo los puntos anteriores, como realizar informes y los trabajos de facturación, realizar asientos contables. En ese mismo orden existen algunos trámites fiscales que deben ser planteados por el asistente contable. Conocimiento y adaptación de la regulación. El asistente contable debe estar muy enterado de todos los cambios que hacen en torno al entorno de todo el tema regulatorio, de las leyes, de las actualizaciones legales, por lo que los asistentes deben estar siempre al tanto y enterados de estos cambios de temas regulatorios. Relaciones con proveedores y clientes. Es importante que el auxiliar administrativo también debe tener una capacidad comercial de relacionamiento, pues en ocasiones es responsable de trámites con terceros. Por ejemplo, en un caso en el departamento de compras, muchas empresas con funciones de gestión de pago necesitan que el auxiliar tenga un buen relacionamiento con sus clientes. ¿Qué es la contabilidad? Vamos a pasar al tema de qué es la contabilidad. La contabilidad es el registro en asientos contables que se debe llevar en todas las operaciones que se realizan dentro de las empresas o organizaciones, siguiendo un orden cronológico, aplicando unas normas de obligatorio cumplimiento que se recoge en el Plan General de Contabilidad. ¿Para qué sirve la contabilidad? Pues la contabilidad tiene 4 posiciones fundamentales, que serían la documentación. Es la primera regla de la contabilidad,
que es la base en el proceso de todos los datos que ayudan a mantener a la organización al tanto de sus finanzas. Por ejemplo, donde provienen, sepan dónde provienen los gastos, dónde provienen sus ingresos y, y es lo que indica la salud financiera de la organización o empresa. También se utiliza para declarar o realizar informes a las autoridades fiscales, si es la situación, cómo está la situación financiera de la entidad, y también pueden notificar a las entidades financieras si están pues de pronto tramitando un crédito o solicitando un préstamo comercial a dicha institución financiera. La entidad se cataloga como una entidad seria si tiene este proceso, este departamento donde manejen esa información contable organizada. Asimismo, es muy importante controlar las entradas y salidas de la empresa en general, entrada de activos, salida de activos, pasivos, activos. Todo esto hay que tenerlo bien registrado para saber cuál es la salud financiera de la empresa. Las entradas y salidas de capital, la gestión de mejor flujo de caja y preparar los presupuestos es una de las funciones que tiene un área contable normalmente en una organización. Finalmente, la contabilidad se utiliza para hacer la planificación de las acciones que va a tomar la empresa en materia financiera y de inversión en campos determinados de manera ética y legal. Como un ejemplo, para mejorar la rentabilidad de la empresa. O sea, vamos a sacar nuestro estado financiero para ver qué inversión podemos hacer y para ver cómo mejoramos la rentabilidad de nuestra empresa. ¿Quiénes son obligados a llevar la contabilidad? En el artículo 320 del Código Civil Comercial de nuestro país, están obligados a llevar la contabilidad de todas las empresas jurídicas, públicas y privadas. Y también quienes realizan actividades económicas organizadas y son titulares de una empresa o establecimiento comercial, industrial, agropecuario, de servicios. Y también cualquier otra persona que puede llevar contabilidad si solicita su inscripción y habilitación a los registros de las rúbricas de sus libros, puede ser ante la Cámara de Comercio de su localidad, como establece esta misma sección. ¿Qué ventajas tienen las personas con conocimientos contables? Bueno, las personas que tenemos conocimientos contables tenemos la posibilidad de mejorar las finanzas porque tenemos un panorama más completo de cuál es el estado financiero de la organización. Entendemos más el tema financiero y por dónde podríamos canalizar pues acciones para mejorar los temas de gastos y recuperación de ingresos, y analizar e interpretar los resultados económicos financieros de una empresa en un tiempo determinado, administrar de manera eficaz las relaciones de proveedores, clientes, así como negociar créditos y cobranzas, gestionar comprobantes de pago y todo tipo de documentos para calcular la base de impuestos que se deben ejecutar por parte de las empresas.
Activos. Bueno, los activos es un recurso de valor alguien posee en la intención con la intención de generar beneficios futuros, o sea, económico o no. En contabilidad representa todos los bienes y derechos de las empresas que adquieren que adquieren en un pasado y con el que se pretende obtener beneficios a futuro. Principalmente las cuentas de activos son caja, banco, cliente, entre otras. Los pasivos se podría definir como las cuentas que representan obligaciones o deudas que tiene una empresa o una organización con otra entidad o con terceros. Todos aquellos que tengan cuentas por pagar. Las cuentas de pasivos son las las cuentas de activos son con las contrapartidas, son todos los recursos. Las cuentas de activos son las contrapartidas, son todos los recursos y bienes que posee la empresa. O sea que los pasivos son las obligaciones, las deudas, y los activos son los recursos, bienes y posesiones de la empresa. Principales cuentas de pasivos son proveedores, documentos por pagar, acreedores, entre otras. El patrimonio son formados por el conjunto de bienes, de derechos y obligaciones pertenecientes a una empresa natural o jurídica en un momento dado y que constituyen los medios económicos y financieros a través de los cuales se va a cumplir un fin, o cuales se cumple un fin de inversión, de crecimiento. Las principales cuentas de patrimonio son aportes de los propietarios o socios, las reservas de utilidades, entre otras. Y también puede catalogarse en ese rango la inyección de capital. Los ingresos. Las cuentas de ingresos son cuentas contables destinadas al registro de todos los elementos que tienen que ver con ventas o ingresos de otro tipo. Principales cuentas de ingresos son ingresos de explotación, ingresos financieros. Aquí vuelve el tema de inyección de capital, etc. Gastos. Los gastos son de crecimiento del patrimonio neto de la empresa, ya sea en forma de salida o disminución del valor de los activos o de reconocimiento o aumento de pasivos, siempre que no tengan la consideración de distribuciones monetarias o no a los socios o propietarios. Las principales cuentas de gastos de explotación son los gastos financieros y entre otros gastos. En el tema de gastos, la empresa tiene que tener, según su entrada, así debe regular sus gastos para que sea viablemente y financieramente viable y estable. Muchas gracias, pues esta es mi intervención en el tema de las actividades que el rol de un auxiliar contable en una organización. Gracias, espero que haya sido de agrado esta intervención. Feliz día.